¿Cómo es tu nombre? Lemo. Lemo. Lemo, me llamo Lemo. Lemo. Jiménez. Lemo. Kita nu nemu nang otot desete. Ah, Iki pasar nere murese. Bueno, señores, aquí estoy con Rafael Acosta Bejarano. Rafael. Usted es un bellaco bailando. ¿Quién le enseñó a bailar a usted? Nadie, pero yo mismo. Tú mismo aprendiste. Entonces, ¿qué le pareció el baile aquí con la Mary Nori ahorita? Bueno, está bien, pero es una parte que gente que puede clasificar, pero menos yo. Pero usted se atrevió, nadie se atrevió, usted se Sí, atrevió. sí. ¿Cuántos años usted tiene, señor? Tengo 81 años. voy 81 para- años y se mueve más que yo, que apenas tengo 20, imagínese. Bueno, ¿Cómo hace usted para tener tanta energía para bailar? bueno, como Dios me da la fuerza. Sí, ¿verdad? Tengo bastantes mis nietos por ahí, ve. Yo los enseño, pero a veces ellos se explican nada más hacer otra cosa, simplemente que se deja abandonar. Se sabe cantar esta escuela, que es un pelado. Ajá. Nosotros fundamos esa escuela. ¿Así? ¿Qué pasó? Esta escuela, y ahora todo lo que sale, ya con tercero o sexto año, sexto grado, se va. Porque ves, la mujer cuando vaya de 18 años, de 15 años, ya, de unos 12 años ya tiene su amor. Amor verdadero. Pero ni que ya deja estudio. De verdad, o sea, lo más importante es el estudio. Estudio, pues. Entonces- Estudio, pero ¿qué pasa? Ellos no piensan que tiene que ser más amor, más grande. Pero ves, lo decimos, pero ellos no quieren. No hacen caso. No hace caso. Si el que estudia, mañana pasado, está feliz, Claro. pero no quiere estudiar, bueno, ¿cuál O sea, usted no pudo estudiar porque no había escuela. este hombre no ve escuela. Entonces, pero usted es trabajador, ¿verdad? Trabajadores, y yo soy, siempre he estudiado así andando para estudiar un lugar, pero leer así como, ¿Y usted antes iba a la balsería? yo fui barcero. ¿Así? Fui barcero, estudié por eso, conozco por eso la barra, para Chiriquí, para acá, todo. Pero ya ahora estoy viejo, ya, pero ¿Cuánta- eso no me dejó ni cuenta. ¿Cuánta balsa usted tiraba? Bueno, yo jugaba antes, que si no me pegaba a mí, yo jugaba hasta la 1, las 2, las 3, por ahí. ¿De la mañana? Sí, la menos, pero sí, cuando me tiraba, pues ya como ¿Aquí te tiraron los pies, en los pies alguna vez? me queda hinchado, canilla, todo, güey. ¿Y cómo eso se cura? Bueno, no me solamente yo estoy a ver, yo agarraba ese uñas de mielero, que lo ponía acá, Para curarlo. para curar. O sea, con otra cosa no se cura. No, pero así pues, Sí se puede también. cuando se queda por tema, sí puede curar, güey. Ah, ok. Por tema que- Pujillo. Para el que no sabe qué es pujillo, es chicha de maíz nuevo, ¿verdad? Maíz nuevo. Maíz nuevo. Es la mejor chicha que usted puede tomar, hermano. La mejor chicha. Así que está muy bueno la chicha. Así que, wow. ¿Quieres más? Dame uno más para ver qué tal. Ey, mira, por eso a mí me gusta, les recomiendo jóvenes hacer amistades con personas mayores, con personas adultas, porque tienen más experiencia, son personas muy serias y cuando te regalan algo, te lo regalan de corazón. Así que Voluntad. con voluntad, exactamente. Así que aquí estoy con mi amigo Rafael Acosta Bejarano. Así que, mira, si yo voy a la balsería, tengo que ir listo para pelear, ¿verdad? Ese día, yo peleaba. Ese día, ¿Tú peleabas? Que va cuando esto me provoca. O sea que nadie te echaba cuenta. Nadie me puede decir que yo iba a pelear porque quería pelear. Si nada, eso me provocaba. ¿Tú ganabas o tú perdías? Como aquí la verdad, yo no puedo famar. Personas que me pegaban, me ganaban porque tienen más fuerza que yo. Pero tú no te dejabas. Yo peleaba. Después, a veces lo ganaba. Todo uno puede ganar. Aquí, todos nos vemos campeón. Todo campeón, pero no gana todo Así que mira, dice que antes ni no venía tu banana, todavía no nació crimen. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿verdad? Era, Ajá. ya. Pero ya no se hace. Ya no hace. Ya Mira, antes se hacían cuando papá o mamá tenía
tenía acuerdo con otro compadre allá. Ajá. Ese compadre, ¿cómo? Aquí es más creen que ahora tiene más de 2 años. Cuando ni me han fed, mi papá y mi mamá se iban allá a la casa donde mi suegro. Eso lo hacía, pero hoy no. Muchachos se casan por camino. Ah, ¿Usted no ve? ya ni llega a la casa. Se enamora el camino. Así que ya ahora no podemos hablar de Duana, sino que Ya no se sabe ni quién es el Duana. Duana, pues. Un rato otro Duana, un rato Duana, otro. Así es la cosa. Bueno, sí es verdad. Así es la cosa. Estamos Ahora- cambiando de Duana cada rato, voz cada rato. Así que, bueno, gracias por la chicha, ¿Cómo señor no? Rafael. Muchísimas gracias, la verdad, muy gustoso de compartir con usted. ¿Cómo no? Así que gracias por la chicha. la verdad, Y salud muy- para muy- todos ustedes. Saludo para todos, dice, para todos los seguidores. Sé que nos vemos, si el Todopoderoso lo permite. Fue una conversa con mi amigo Rafael Acosta Bejerano. ¿Cómo La verdad es que- tu nombre? Lemo. Lemo. Me llamo Lemo. Lemo. Jiménez. Gracias, Titano en una nota decente. Y pasar en el gracias. Así es, hermano. Que te Saludos. vaya bien y Dios te ayude. Igual. Bendiciones.